Dependiendo del momento en el que estás viendo este video, estás quizá a unos cuantos minutos de empezar el año 2021, o posiblemente ya se puso el sol el día jueves 31 de diciembre y ya es el año nuevo. Sea como sea, te deseo un feliz año, bendiciones, prosperidad, amor. Les doy un gran abrazo y un gran saludo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, te damos muchas gracias por tus bendiciones que hemos recibido en el año 2020. Gracias por el crecimiento que hemos visto. Y a pesar de las pruebas, Señor, te agradecemos por la vida, por tu gracia, por tu amor. Y pedimos que en estos momentos nos hagas reflexionar, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, para que nos puedas dar dirección, inspiración para este siguiente año. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, así que hermanos, los quiero retar en este momento para que echemos un vistazo hacia el año 2020. Y claro que cuando pensamos en lo que pasó en el año 2020, lo más resaltante vienen siendo la pandemia, ¿verdad? Todos hemos sido impactados de alguna manera. Algunas personas han pasado verdaderas pruebas o están pasando por verdaderas pruebas en este mismo momento. Y para ellos les deseo ánimo, les deseo fe, les deseo la bendición y el poder de Dios para poder pasar por este valle de sombra de muerte. Pero aparte de lo que sobresalió en términos generales en el año 2020, y es no solamente la pandemia, sino que fue un año de incendios, un año de huracanes, un año de división nacional. Por un momento hagamos el intento de poner todo eso a un lado para enfocarnos en nosotros. O sea, piensa en ti, en tu vida y en lo que tú pudiste lograr durante el año 2020. Hace un año posiblemente te propusiste resoluciones y ahora puedes ver hacia atrás y ver cuánto has logrado, cuánto has crecido. Y tu éxito en el año 2020 fácilmente lo puedes medir en términos de dinero, en términos de libras, millas,
calificaciones. O sea, dependiendo de lo que te propusiste, digamos, si tu meta era poder crecer financieramente, entonces la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta de ahorros es una medida de qué tanto éxito tuviste en esa meta. En cuanto a libras, posiblemente te propusiste bajar cierta cantidad de libras de grasa, o posiblemente te propusiste aumentar cierta cantidad de libras en músculo. Posiblemente te propusiste caminar o correr cierta cantidad de millas en promedio durante el año, o tomar cierta cantidad de vasos durante el año, o leer cierta cantidad de libros, o sacar buenas notas, o alcanzar un grado académico o un nuevo título profesional. Tu éxito se mide en esos términos, en unidades de dinero, calificaciones, millas, libras, etc. Todos teníamos diferentes resoluciones y todos hemos pues tenido diferentes resultados. Y para las personas que sí alcanzaron sus metas y sus resoluciones, felicidades, gracias a Dios pudiste alcanzar esa meta. Y esas metas son muy importantes, son necesarias. Tenemos que tener equilibrio en nuestra vida. Tenemos que poder mejorar en ciertos aspectos de nuestra vida para tener satisfacción, orden, buenos hábitos. Y para tus nuevas resoluciones, ánimo. Te deseo lo mejor y el poder de Dios para poder alcanzar tus metas. Ahora, las metas que ya mencioné, da la casualidad de que son metas que tristemente no pasan hasta la eternidad, ¿verdad? Muchas de las cosas que logramos en este mundo, en las cuales nos tenemos que ocupar, trabajo, escuela, dieta, cuestiones sociales, experiencias que tenemos, muchas de ellas concluyen en la tumba y realmente no nos sirven tanto más allá de la tumba. Y entonces, en esta tarde, los invito para que reflexionemos sobre aquello que sí pasa a la eternidad. Y para eso, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo número 90, algunos versículos del Salmo número 90. Salmo número 90. Quería mencionar de paso que cuando uno mira hacia atrás, a veces nos olvidamos qué es lo que hicimos en todo el año. Y a veces es fácil volver a Facebook, por ejemplo, o las redes sociales, alguna aplicación en donde compartimos algo, a dónde fuimos, a qué eventos asistimos, qué experiencias nuevas tuvimos, hasta lo que comimos. Algunas personas tienen la buena costumbre de mantener un diario. Este viene siendo un diario de mi abuelito, el pastor José Castrejón, y él tenía esta costumbre. Todos los años él anotaba un resumen de lo que hizo en ese día, de lo que logró, a quienes visitó, etc. Y qué padre, qué bueno el poder ver hacia atrás y realmente ver qué hicimos con nuestro tiempo. Y el Salmo 90 es un salmo del tiempo, en cierta manera. Van a notar que ciertas frases y palabras tienen que ver con unidades de tiempo. Días, mañanas, tardes, años, generaciones, siglos, días de la vida de los hombres. Vamos a ver, Salmo número 90, versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué excelente manera de empezar este salmo de alabanza, reconociendo a Dios como nuestro refugio, como el Dios eterno. Pero luego en el versículo 3 llega un mensaje y un llamado poderoso para ti y para mí. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Convertíos. ¿Qué significa la palabra convertíos? ¿Qué significa conversión? Muchas veces cuando usamos la palabra conversión, lo usamos para describir la fe de una persona. Fulano se convirtió al adventismo, fulano se convirtió al catolicismo. Es una manera que describe
tu adopción de un nuevo credo, de una nueva fe. Pero realmente la palabra conversión literalmente significa transformación. Significa cambiar de una persona vieja a una persona nueva, de ser un pecador a una nueva criatura. Y Dios nos está recordando, lo más importante es buscar la salvación, y para eso ocurre una conversión. Y si nosotros no nos enfocamos como meta, como resolución en la conversión, pues posiblemente va a pasar un año más sin haber logrado gran cosa. Vamos a volver al Salmo número 90, versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la conversión? Noten la explicación que nos da aquí Moisés, por cierto. Este se puede decir que es el primer salmo que se escribió, que aparece en el libro de los Salmos, porque se le atribuye a Moisés. Y escribe él: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que él está describiendo cómo es que la vida del ser humano en esta tierra es pasajera, es efímera, se escapa de nuestras manos. Cada vez que cumplimos años, bueno, por lo menos yo, como adulto, a veces te sorprendes de cómo es que ya llegaste a cumplir un año más, ya terminamos un año más y dices, ¿y qué pasó con el año? ¿Tan rápido pasó? A veces la felicitación de feliz cumpleaños para una persona ni siquiera es tan halagadora, porque dices, no, ¿por qué un año más, no? El tiempo pasa rapidísimo, y esa es la vida del ser humano. Es un puño de años en medio de la eternidad, y nos enfocamos en ciertas cosas, nuestras vidas aquí en la tierra, y tenemos que tener cuidado de no perder de vista lo que debe ser nuestra meta, ¿no? De buscar una conversión de Dios mismo. Vamos a ver el versículo 12. Se me pasó también el 11, se me hace. Salmo 90, el 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Versículo 12, y ese es el versículo clave de esta reflexión. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Así que el tiempo se mide en años, en semanas, en días, en meses. Aquí Moisés está proponiendo que podamos reenfocar nuestra manera, nuestra actitud hacia el tiempo, y medirlo en términos de sabiduría. Hasta podríamos decir que, pues, si tuvimos éxito en el año 2020 en las calificaciones, en las millas, el éxito se mide en unidades de esas palabras, pero aquí Moisés está proponiendo: mide tu éxito en términos de sabiduría. ¿Cuánta sabiduría adquiriste? Cuenta tus días en términos de sabiduría. Y sabiduría que puedes traer al corazón. Así que esto es la respuesta al llamado que nos hace Dios al inicio de este capítulo, donde dice: convertíos. Porque vamos a ver que la sabiduría es algo que te convierte. Típicamente cuando pensamos en sabiduría, podemos pensar en una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene la respuesta para todo, una persona que ha alcanzado un nivel académico alto, y pues
inteligencia, conocimiento. Y sabemos que aún en el ámbito secular va más allá, ¿no? Porque la inteligencia te da la capacidad de realizar procesos mentales, ¿verdad? Pero una persona inteligente puede ser una persona no sabia, porque lo que hace una persona sabia es la manera en la que usas tu conocimiento, las decisiones que tomas. Pero la definición bíblica todavía va más allá. Y vamos a ver en Santiago capítulo 3, el versículo 17, lo que dice Dios acerca de la sabiduría de Dios. Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que Dios está describiendo aquí como sabiduría realmente es una lista de virtudes, de características. Está diciendo de que la sabiduría de lo alto te convierte en una persona amable, en una persona benigna, llena de misericordia, pacífica, pura y llena de buenos frutos. O sea, la sabiduría de lo alto es la que te convierte, es la que te transforma. Y esta es la respuesta al llamado que nos hace Dios al inicio de este capítulo cuando dice, convertíos. Moisés sabía, él entendía que para poder ser convertido se necesitaba la sabiduría especial de lo alto que te cambia, que te transforma el carácter y que te da estas virtudes que te restauran a la imagen de Dios. Son las virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Vemos que en la Biblia, especialmente en Proverbios, Eclesiastés, vemos que hay una comparación entre el sabio y el necio. Y cuando vemos esto, el sabio frena su lengua, el necio habla sin pensar. El sabio se levanta temprano y trabaja, el necio es holgazán. La mujer sabia edifica su casa, la mujer necia la derrumba. Habla acerca de cómo el sabio sabe aceptar un consejo, sabe y agradece el consejo, mientras que el necio te la va a echar en la cara. Vemos que el sabio realmente es caracterizado por su carácter, por la manera de actuar. Y cómo es que esa persona ya no es una persona pecaminosa, sino que es una persona convertida. Y esa es la respuesta, eso es lo que Dios nos reta a recibir a través de la palabra. Porque vemos que la sabiduría se obtiene a través de las escrituras. Vamos a ver 2 Timoteo 3, 14 y 15. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Y de hecho, de paso, vamos a ver por qué es tan importante tener la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de lo alto. Dice 2 Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en la fe en Cristo Jesús. O sea que la sabiduría de lo alto te mueve hacia la salvación. La sabiduría de lo alto te convierte, te transforma en un hijo de Dios. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8. Este es un texto interesante porque en el capítulo 8 de Proverbios vemos aquí que se le da una voz a la sabiduría. En palabras poéticas se muestra a la sabiduría como si fuera una persona que puede hablar, que puede razonar y dar un discurso. Y en el discurso que da la sabiduría vemos esto, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada.
no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el circuito sobre la faz del abismo. Cuando escuchamos estas palabras, realmente podemos reconocer la voz de Cristo, de Jesús mismo, que es Dios eterno. Él estaba desde la eternidad, Él estaba desde el principio y antes de la formación del mundo, y Él participó en la creación de este mundo. Y más adelante en el versículo 36, versículo 35, dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién es el que da la vida? Cristo mismo. El que halla a Cristo, halla la vida. Y vemos que Cristo está hablándonos a través de esta voz de la sabiduría que nos llama a recibir la vida, a actuar bien, correctamente, a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es un lindo libro el de Proverbios. Pero la sabiduría te lleva hacia la salvación. La sabiduría es importante para eso. Así que qué importante es, ¿verdad? La sabiduría. Y es algo que tiene que ser recibida en lo más profundo de tu ser. Por eso dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que te penetre hasta lo más profundo y te transforme y te convierta. Ahora, hay un mito, se puede decir, de que la sabiduría automáticamente viene con los años, que con simplemente cumplir años de vida cada vez nos hacemos más sabios. Tristemente no es así de fácil, ¿verdad? Tenemos ejemplos de personas ancianas, personas adultas, que aún en cuestiones de sabiduría son infantes, ¿no? O es hasta posible de que nosotros podamos retroceder en el asunto de la sabiduría e ir perdiendo la sabiduría. Algunos hasta pueden tener el error o la idea errónea de que la cantidad de años que tienes en la iglesia es la sabiduría. Pero no, la sabiduría es algo que se ve en tus acciones para que tú puedas analizar el proceso en el cual vas caminando. Es que si tú no estás viendo cambios, si no estás siendo transformado, si no estás llegando a ser más puro, más amable, más misericordioso y con los frutos del Espíritu Santo, entonces no estás aumentando y creciendo en sabiduría. Y por eso nos reta la palabra de Dios de que debemos contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Si no has aprendido a perdonar ni a pedir perdón, si no has aprendido a ser más servicial, más amable, si todavía disfrutas humillar a otras personas o no sabes controlar tu enojo, tus emociones, si todavía prestas tu oído al chisme, si no estamos viendo cambios tangibles en la manera en la que nosotros pensamos y vivimos, entonces algo falta. ¿Cómo adquirimos la sabiduría? Ya mencionamos 2 Timoteo 3:15, que hablaba acerca de conocer las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, ¿verdad? También vemos en el Salmo 119, 130, y dice la palabra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En Proverbios 8:17, cuando escuchamos la voz de la sabiduría, hablando poéticamente, allí dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Para buscar la sabiduría de Dios, tenemos la grandísima bendición de tener la palabra de Dios, que es como una fuente de la cual podemos beber libremente para obtener sabiduría de lo alto. Otra manera de recibir sabiduría es pidiéndola a Dios. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. El tercer paso para tener la sabiduría, lo acabo de mencionar, es poner en práctica lo que aprendes. Si estás leyendo la palabra de Dios, si estás bebiendo la palabra de Dios a través de predicaciones, a través del estudio de tu lección de escuela sabática, y estás activo en una clase virtual de escuela sabática, y si a pesar de eso no estás viendo cambios, no estás viendo una conversión en tu carácter, no estás poniendo atención. No podemos ver la palabra de Dios y pedir la unción de su Santo Espíritu sin ser cambiados. No podemos ser iguales. Tenemos que beber de la palabra de Dios y ponerla en práctica y analizar nuestras vidas y entender de que nos falta, y ser humildes para ver cómo podemos nosotros mejorar nuestras vidas. Esos logros, el logro de adquirir la sabiduría, no es como los otros logros que podemos tener durante el año. Muchos logros podemos exhibirlos en Facebook y podemos mostrar los logros, lo que hicimos, a dónde fuimos, cómo es que cumplimos nuestras metas. Pero la adquisición de sabiduría al corazón es algo que pasa interiormente y es algo que ocurre entre tú y Dios. No es algo que puedes presumir en Facebook. Y qué bueno, porque cuando tratamos de convencer a otros de nuestra espiritualidad, es precisamente lo que corrompe nuestro cristianismo. Pero es un proceso silencioso, es un proceso diligente, es un proceso que se obtiene dependiendo de Dios, buscando a Dios, pidiendo a Dios, rogando a Dios para que puedan ocurrir esos cambios. Hablando de Moisés, este es un salmo que escribió Moisés. Cuando vemos su vida, vemos que él, después de a un egipcio, huyó al desierto y estuvo ahí 40 años. Y no sabemos gran cosa acerca de su vida, aparte de que rescató a unas mujeres o les ayudó, se casó, tuvo un hijo, Gerson. Pero cuando vemos sus actividades y lo que hacía, durante 40 años su trabajo era pastorear ovejas. Y no era la cosa más interesante como para compartir en su página de Facebook si lo tuviera, o escribir en su diario. Era una actividad humilde. Y posiblemente si alguien le preguntaba a Moisés: oye Moisés, ¿cómo te fue ese año? ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? Pues pastoreé ovejas. Y al año siguiente, otra vez, se terminó un año, recibió un año nuevo. ¿Y qué hizo? Pastorear ovejas. No era la cosa más extraordinaria, pero vemos que algo estaba ocurriendo, algo estaba trabajando en el corazón de Moisés. Él estaba conectado con Dios. Y aunque él estaba pastoreando ovejas que ni siquiera le pertenecían, eran las ovejas de su suegro Jetro, vemos que Dios hizo una transformación en su vida, probablemente porque él entendía la necesidad de recibir la sabiduría de lo alto. Y por eso en este salmo él pide a Dios: enséñame a contar mis días, de tal manera que traiga sabiduría al corazón. Dios le contestó, Dios le bendijo, lo hizo y lo convirtió en el hombre más manso de todo el planeta Tierra. Es lo que dice la palabra de él. Y lo preparó para poder ser un líder, para traer a un pueblo, a una nación numerosa durante 40 años e introducirlos hasta la frontera de Canaán. Hagamos eso. Este año pidamos a Dios lo mismo. Seamos diligentes en buscar la sabiduría de lo alto que va a convertir nuestras vidas, que nos va a transformar. Y no sabemos qué es lo que va a traer el año 2021. Posiblemente sea un año difícil como este. Pero no tenemos que tener temor. ¿Qué dice Proverbios 1, 20 y 33? Proverbios 1, 20 y 33. Aquí en el Proverbios capítulo 1 escuchamos la voz de la sabiduría. El 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y el 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente.
y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuánto necesitamos eso? El poder vivir confiadamente, tranquilos sin temor del mal. Cuando nosotros busquemos a Dios, cuando nosotros recibamos la sabiduría de lo alto, eso es lo que nos proporciona Dios, la paz, lo que nos da Cristo, el poder tener serenidad y tranquilidad sin importar lo que esté pasando en nuestro alrededor o en nuestras propias vidas. ¿Quién sabe? Quizá el año 2021 sea el año en el que vuelva Cristo. Lo que sí sabemos es que estamos cerca del fin. Y nuestra vida aquí en la tierra pasará pronto. Y lo que más importa es lo que va a durar para toda la eternidad. Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que nunca nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantísimas gracias porque tú ofreces la sabiduría de lo alto libremente. La voz de la sabiduría clama por las calles, habla a nuestros corazones y tú nos invitas para que nosotros podamos beber de esa fuente de vida y de sabiduría que nos puedes proporcionar. Te pedimos, Señor, que en este año 2021 podamos ver cambios, que podamos ver creces en nuestra vida, en nuestro temperamento, en nuestro carácter y que podamos ser más como tú. Fortalece nuestra mano, Padre. Ayúdanos en las demás metas que tenemos, que pueda ser un año bendecido y próspero y que más que nada podamos asegurar la salvación en Cristo Jesús para poderte ver cara a cara. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Feliz año y muchas gracias.